Buenos días para todas, para todos, quienes nos están acompañando a través del canal de YouTube, quienes están de manera presencial en este momento para dar comienzo al 9º Seminario Internacional de los Estudios Artísticos Horizontes del Buen Vivir. Este es un encuentro de investigadores y creadores de los contextos nacional e internacional para el intercambio de experiencias, resultados y horizontes comunes de la investigación-creación. En esta primera jornada, el día de hoy, martes 26 de noviembre, moderará toda la sesión el maestro Pedro Pablo Gómez y él dará la apertura, la ponencia inicial. Entonces me permito presentar al maestro Pedro Pablo. Él es doctor en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente titular de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital, donde ejerce cátedra de Artes Plásticas y Visuales y en el doctorado en Estudios Artísticos. El maestro Pedro Pablo dirige el grupo de investigación Poiesis 21. Entre sus varias publicaciones, las más recientes se encuentran los libros Agenciamientos músico-plásticos, Estéticas y opción decolonial, Estéticas fronterizas, Diferencia colonial y opción estética decolonial. Reconstitución estética decolonial en coautoría con el doctor Walter Miñolo. Actualmente es el coordinador del doctorado en estudios artísticos y el editor de la revista Estudios Artísticos, revista de investigación creadora. La ponencia que presentará el maestro Pedro Pablo es El buen vivir en los estudios artísticos. Muchas gracias, Johanna. Entonces, vamos a iniciar con, no es propiamente una ponencia, sino como una especie de introducción desde el doctorado en estudios artísticos de lo que hemos construido entre todos, la comunidad del doctorado, sobre cuál es la perspectiva del doctorado y nuestra opción decolonial. Entonces, nuestro doctorado nos planteamos unos objetivos, unos principios, y dentro de esos objetivos y esos principios está nuestra perspectiva crítica y decolonial del doctorado, donde ubicamos nuestra ruta del buen vivir, que voy a tratar de esbozar de manera rápida en los siguientes 20 minutos. Después ya tendremos la siguiente ponencia del profesor Adrián Serna y de Rogeria y de Viviana, como está planteado en la agenda. Entonces, el doctorado en estudios artísticos se plantea un objetivo muy claro, que es el siguiente. Si podemos, por favor, colocar la presentación. Y la primera diapositiva que dice el objetivo del doctorado. El proyecto académico del doctorado en estudios artísticos tiene el como propósito fundamental la investigación, la formación de investigadores creadores del más alto nivel, con el fin de agenciar propuestas creadoras para la comprensión y solución de problemas nacionales hacia la transformación de las condiciones de vida de las personas, las colectividades y la naturaleza en los ámbitos de lo sensible, el saber, el ser y el poder. En consecuencia, se propone desarrollar original y crítica y creativamente la investigación-creación de tal manera que asegure la ampliación de las fronteras de los conocimientos en los campos artístico y cultural para contribuir de manera significativa al avance del conocimiento sensible y artístico. Este gran objetivo del doctorado, sus prácticas se regulan a través de principios. Nosotros nos dimos a la tarea de elaborar unos principios que son principios epistémicos, principios éticos, principios políticos. Epistémicos, éticos, estéticos y políticos, una cuadratura de principios que todos tienen un componente ético. No hay una diferenciación como en la modernidad, la ética hasta aquí, la política hasta aquí. Como se van a dar cuenta ahora, están cruzados, digamos, lo estético y lo político y lo epistémico. Nuestros principios están cruzados porque son complementarios. Entonces voy a presentar estos principios y luego haré una breve reseña de lo que nosotros entendemos por el buen vivir. Entonces vamos con los principios epistémicos. Aquí en la pantalla ustedes van a ver solamente los dos primeros y yo voy a leer los siguientes. Entonces, los principios epistémicos. Para los estudios artísticos, las artes son formas de conocimiento diferenciadas de la ciencia, la filosofía y los saberes no académicos, pero en diálogo permanente con ellos para hacer posible la transdisciplinariedad.
Entendemos la transdisciplinar como un diálogo horizontal, no jerárquico, no colonial, entre los saberes y los conocimientos. Los estudios artísticos reconocen las artes como rutas metodológicas para el estudio crítico de las intersensibilidades en los ámbitos de lo humano y de lo biosocial. Es decir, que las artes, así como las ciencias, proponen rutas y modos de hacer que son metodológicos para producir conocimientos. Tercero, reconociendo la contingencia e historicidad de las realidades humanas, las artes son modos de conocer abiertos al acontecimiento y a la vez una forma de pensar y construir el vínculo del ser humano con los otros y con el mundo. Es decir, esa apertura al acontecimiento muestra que nosotros no estamos ubicados en una perspectiva positivista en la que ya de antemano sabemos lo que va a ser el conocimiento, la verdad, lo que va a ser el arte, la estética, sino es la apertura desde la incertidumbre y desde la búsqueda del conocimiento. Para los estudios artísticos, el conocimiento se concibe como el resultado de los procesos de investigación-creación articulados a la condición existencial del ser humano, que indaga la realidad con autonomía en la elección de su campo de estudio, con responsabilidad y criterios éticos, con independencia crítica y con la mediación de criterios metodológicos, epistemológicos, técnicos y modos de hacer creadores. La investigación-creación se aparta un poco de las metodologías de la ciencia y busca más modos de hacer desde el arte. Obviamente dialoga con las metodologías de las ciencias. La investigación-creación es una categoría relacional y diferencial clave y estratégica para abordar las múltiples mediaciones, zonas de intercambio y creación de conocimientos transdisciplinares entre las artes, las ciencias, la tecnología, la filosofía y los saberes no académicos. Y este principio es muy importante, el que sigue: la naturaleza no se reduce a un objeto de conocimiento, es fuente generadora de vida y en el continuo biofísico, sociopersonal, energético, noogénico, que posibilita los agenciamientos entre las ciencias, el arte, la filosofía, los saberes no académicos, como formas de elaboración de mundos complejos y heterogéneos donde la existencia sea posible. Estos son nuestros principios epistémicos. Los principios éticos, vamos a ver cómo estos se relacionan con los principios epistémicos y los políticos. El DAUD, el doctorado en estudios artísticos, para el DAUD los valores y principios institucionales son guía de su proyecto académico investigativo y de su ethos como programa de formación postgradual. Valora las libertades individuales y colectivas, la libertad de cátedra, la libertad de aprendizaje y de investigación. Se fundamenta en la autonomía universitaria, la comunidad, la autorregulación evaluativa y el desarrollo social y cultural hacia el buen vivir. Quisiera destacar aquí algo muy importante por lo que estamos en estos momentos con las luchas estudiantiles en nuestra universidad, que es la libertad de aprendizaje. Es decir, los estudiantes tienen también el derecho, y el estatuto de la universidad les da el derecho de ejercer la libertad de aprendizaje e interpelar también metodologías coloniales que existen en la universidad. Tercer principio: de igual manera, instaura la democracia, la igualdad jurídica, la equidad social, la solidaridad humana, la pluralidad y la interculturalidad como fundamento de los estudios artísticos. El conocimiento tiene un carácter social y su libre generación, articulación y agenciamiento son concomitantes con la defensa de lo público, la democracia, la transformación social y la dignificación de la vida. La vida siempre está en el centro. La responsabilidad en la creatividad de conocimientos y la transformación social por la que propenden los estudios artísticos es compartida por todos los agentes que en ello intervienen. A continuación, los principios estéticos. Para los estudios artísticos, el mundo sensible y el mundo de la vida son la condición de posibilidad de la existencia, del pensamiento, del conocimiento y de la inteligencia humana. El conocimiento de lo sensible y la sensibilidad de los conocimientos son clave para las perspectivas crítica y decolonial
frente a la instrumentalización insensible de la naturaleza y sus recursos, así como de los seres humanos y sus producciones. La condición corporal es fundante del carácter ontológico y no exclusivamente antropocéntrico del conocimiento, abre las posibilidades relacionales y performativas de la acción humana para crear e intervenir la realidad ética, poética, dialógica, ambiental y políticamente. Cuarto, el mundo sensible se entiende como la realización poética, resulta de las interacciones humanas y el diálogo creador con la naturaleza como sujeto vivo, sintiente y relacional. El último principio estético es: el mundo de lo sensible trasciende el ámbito de las artes y sus estéticas y abarca la totalidad de la vida. La vida es la que es sensible. Principios políticos. La política del conocimiento de los estudios artísticos se funda en la transdisciplinariedad, en la que desde las artes se convoca a las ciencias sociales, a las ciencias humanas y a los saberes no académicos para trazar horizontes otros de conocimiento. Es una política del conocimiento. Se proyectan en una perspectiva intercultural capaz de vincular su proyecto institucional, sus prácticas artísticas y culturales, con las prácticas y diálogos sociales que buscan otros mundos posibles como alternativas a la modernidad colonialidad. Se empeñan los estudios artísticos en la construcción de espacios participativos y pluralistas, abiertos y creadores, para responder a los desafíos de la sociedad contemporánea. Para tal fin, se fundamentan en el ejercicio de los derechos culturales y de la resignificación simbólica del mundo y de la realidad como ejercicio pleno de ciudadanía. Los estudios artísticos conciben la educación como un derecho de formación ciudadana y por lo tanto cumplen la función social de democratizar la formación posgradual en artes, ampliando los espacios creados para su diversificación. Se comprometen con el debate en torno a las geopolíticas del conocimiento y trabajan por la anulación de las violencias epistémica, estética, de género, entre otras, en la interacción educativa, social, humana y ambiental. Ahora sí, todo esto está articulado desde una perspectiva y una noción amplia del buen vivir. Para el doctorado en estudios artísticos se propone contribuir al buen vivir de las personas como un modo integrador y relacional de vida. Es concebido, como sabemos, por las comunidades ancestrales andinas, pero no se restringe a ellas. Como proyecto, el buen vivir es el resultado de la suma de la inteligencia colectiva, conformada por indígenas, afrodescendientes, mestizos, mujeres, estudiantes, artistas, trabajadores, académicos y muchos más que han tomado conciencia de su condición colonial, de las marcas de la biopolítica y la necropolítica, que son formas perversas y seductoras de poner la vida al servicio del capital. El buen vivir es una alternativa que marca una ruptura epistemológica con el concepto de desarrollo, en tanto no se fundamenta en los patrones del tener, sino del ser, o mejor, del estar siendo, diríamos con Rodolfo Kusch, un estar arraigado culturalmente que da sentido a nuestras prácticas. Tampoco se funda en la acumulación, en el crecimiento económico, en la reducción de la naturaleza a recurso y a capital, tampoco en la alienación consumista y en el pensamiento único. El buen vivir no es vivir mejor que los demás, sino vivir con los demás, convivir con la comunidad como un nosotros en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, respetuoso de las diferencias, en una sociedad plural, tal y como fue expresado en las constituciones políticas de Ecuador y Bolivia, pero que en sus prácticas no se reduce a esos países ni a esos planteamientos constitucionales y tampoco a lo que sabemos tristemente a la historia de su instrumentalización, como ocurrió por parte de algunos de los gobiernos progresistas de izquierda de América Latina. El buen vivir quedó como en un discurso realmente. El buen vivir como alternativa al desarrollo se aparta del modelo desarrollista del capitalismo.
se caracteriza por la búsqueda de la equidad, la soberanía, la igualdad y el respeto por la naturaleza como sujeto de derechos. No es estadocéntrico ni antropocéntrico, tampoco es uninacional ni monocultural. Como proyecto, apunta a la plurinacionalidad, la interculturalidad y a la alteridad. Como dijimos, se origina en los Andes, pero no se restringe a ellos. Recoge los aportes de ecologistas, feministas, académicos y de diferentes áreas. Se podría decir que cada cultura tiene su propia forma de expresar el buen vivir, como summa causai, summa camaña, ubuntu, buen vivir en español. Es un modo integral de la vida social, no antropocéntrico sino biocéntrico, pues expresa los derechos de la vida como un todo relacional. El buen vivir no es economicista ni materialista, es integrador, reconoce lo material así como lo comunal y lo espiritual. Como tal, es una alternativa genuina al modelo capitalista de desarrollo y de vida social. Es clave para la transición civilizatoria, que significa salir de la colonialidad, que es constitutiva de la modernidad. Y en esa transición se propone el juego tanto de la dimensión económica como de las dimensiones políticas, ecológicas y culturales. Ahora bien, el buen vivir es un proyecto que enfrenta dificultades. Es un proyecto. Tal y como lo expresa Arturo Escobar, el buen vivir, más que una declaración constitucional, se presenta como una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo. Para Catherine Walsh, la visión integral del buen vivir ha orientado las cosmovisiones y prácticas de los pueblos de Abya Yala y de los descendientes de la diáspora africana durante siglos. Para Eduardo Gudinas, los derechos de la naturaleza, ya voy terminando, reconocidos en la Carta Ecuatoriana, constituyen un giro del antropocentrismo moderno a un biocentrismo que encuentra resonancias en las cosmovisiones indígenas y afro y en la ecología contemporánea. Todos estos autores, sin embargo, enfatizan en las dificultades para llegar a estas visiones y la práctica. La mayoría de las políticas de los gobiernos están aún en contradicción con el buen vivir, pues continúan encarnando una visión modernista del desarrollo. El buen vivir no está centrado en la economía, como hemos dicho, sino en la vida y en la vida buena y digna. En consecuencia, es crítico del capitalismo, del neoliberalismo y del eurocentrismo, para afirmar la posibilidad de otros mundos, de otras economías, ecosimías, como diría el pensador caucano Olver Quijano. En el buen vivir, la alteridad no produce jerarquías ni subordinaciones de los otros y de las otras por naturaleza, las mujeres y la naturaleza. En él la mujer ya no es la otra, a quien se le reconoce su trabajo, no se le reconoce su trabajo y el cuidado de la vida como labor impaga. Y la naturaleza tampoco es la otra, muda y dominante, el objeto por excelencia. Por el contrario, en el buen vivir, la naturaleza es la fuente de la vida, del conocimiento, de la belleza y de la armonía. En el sentipensar actuar biocéntrico del buen vivir, la conservación de la vida no humana y su dignidad es condición de posibilidad de la vida humana, de la vida buena humana. Finalmente, el motor del proyecto del buen vivir, su impulso imparable, es la conciencia histórica de los colonizados por la modernidad, que, unida a su pensamiento crítico, hace posible imaginar la posibilidad y la urgencia de la reconstitución creadora de mundos otros, mundos cuyos fundamentos ya no dependan de las claves de la modernidad y sean capaces, por fin, de poner a la economía en su lugar, es decir, colocar la economía al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía, del capitalismo
y de la muerte como ha sucedido hasta ahora. En este horizonte del buen vivir, entonces, es en donde queremos en esta jornada enmarcar las ponencias y las participaciones. Muchas gracias. Listo.